Hoy voy a hacer un análisis eh, superficial de algunos aspectos de la vida social y, y la vida ciudadana de los Estados Unidos para posteriormente hacer una pequeña explicación desde mi punto de vista de por qué estamos viviendo estos tiempos en los Estados Unidos. Voy a empezar por cosas muy simples y muy aparentemente sin importancia, pero voy a empezar. Primero, si usted para tener la residencia en los Estados Unidos tiene que llevar un documento de la policía dando fe de que usted no tiene un récord criminal. O sea, eso todo el mundo lo conoce. Si usted, por supuesto, para la ciudadanía es exactamente igual. Usted tiene que llevar un récord de la policía que diga que usted no ha tenido problemas con la justicia, de ningún tipo, ni penal ni civil. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, usted tiene una enfermedad, un cáncer o cualquier padecimiento que requiera de una cirugía. Por supuesto que usted va a hacer una búsqueda más o menos extensa de cuál es el mejor cirujano o el que le parezca más calificado para usted entregarle su cuerpo para que lo opere y lo cure. Eso mismo pasa, por ejemplo, cuando usted va a buscar un trabajo, ¿ok? Y la persona que lo entrevista, entre las cosas que le va a preguntar cuántos años de experiencia usted tiene, cuál es su currículum en relación al puesto que usted está aspirando a ocupar. Eso es elemental, eso pasa en todos los lugares donde hay cierto orden y cierta disciplina, ciertos parámetros para que la empresa o la compañía en función trabaje y tenga empleados eficientes y capacitados. Lo mismo pasa, por ejemplo, si usted va a poner a sus hijos en una escuela y usted tiene cierto nivel económico que le permite escoger, usted va a escoger la escuela que tenga más prestigio, mejores resultados académicos, que tenga los mejores maestros o unos buenos maestros para que su hijo se eduque adecuadamente, porque usted siempre hace una investigación de cuál es la escuela, cuál es su prestigio, cuál es su historia, cuántos graduados ha tenido, si han sido personas de éxito, en fin. Lo que quiero decir, en pocas palabras, es que para todo tipo de actividad de la sociedad norteamericana, usted tiene que dar muestra de que usted tiene las capacidades necesarias, la experiencia necesaria y que tenga una moral y un comportamiento social no reprochable, sea una persona decente, en fin. Eso es lo que sucede en una sociedad como la de Estados Unidos, o es lo que sucede en los Estados Unidos, independientemente de que haya otros países y otros lugares donde pase similar. Bueno, ahora yo voy a caer en el punto que yo quería. Usted sabe, o ustedes saben cuáles son los requisitos según la Constitución de los Estados Unidos de América para ser presidente de esta nación. ¿Okay? Recordemos que la redacción de estos documentos, como la Constitución y otros más, eh, fueron hechas en otras épocas, ¿no? Como pasa con el problema de las armas de fuego, que tenían un origen, a permitir que la gente tenga armas de fuego, tiene un origen que no tiene nada que ver con las condiciones de Estados Unidos actuales. Pero vamos a seguir en el tema. Para ser ciudadano, para ser presidente de los Estados Unidos o para aspirar
a la presidencia de los Estados Unidos, una persona tiene que tener 3 requisitos exclusivamente. Y si quieren ver esto, como es debido, vayan a Google, pongan qué requisitos requiere un norteamericano o un estadounidense para ser o aspirar a la presidencia del país. El primero es, por supuesto, haber nacido en los Estados Unidos. No ser extranjero nacionalizado, sino un nacido en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el primero. El segundo, tener más de 35 años de edad. Y el tercero y último es haber vivido por lo menos 14 años ininterrumpidamente en el territorio norteamericano. Esos son los 3 requisitos. Es decir, si nos ponemos a analizar, para ser aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, es mucho más fácil que tener una licencia de conducción, que sacar una residencia permanente o para hacerse ciudadano naturalizado. Es mucho más fácil. Hay más requisitos en todo lo demás que para ser ciudadano americano, para ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que si en los requisitos para ser candidato a la presidencia existieran mínimamente los requisitos que se piden para poder ser residente permanente o ser ciudadano norteamericano por naturalización, si tuvieran esos mismos requisitos, el requisito para ser aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump no hubiera podido llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Porque en primer lugar, si le preguntan a Donald Trump cuál es su experiencia en el mundo de la política para aspirar a un cargo tan importante como la presidencia de los Estados Unidos, él tendría que decir ninguna. Porque nunca ocupó, nunca, hasta el primer mandato de él, de ahí para atrás, nunca ocupó un cargo público para servir a su pueblo o a su región de donde estuviera él viviendo. Es decir, no tiene ninguna experiencia política. ¿En qué se basa la experiencia de Donald Trump? ¿Cuál es la experiencia que él más tiene, que más grande tiene? ¿Cuál es su condición más importante como ciudadano norteamericano? Bueno, pues ser un hombre que nació en cuna de oro, que nació con dinero y que le gusta jugar. No jugar a los juegos de azar, sino jugar con el dinero. Cuando yo digo jugar con el dinero, estoy hablando no solo de comprar, vender, invertir, no. Estafar, falsear documentos, falsear declaraciones de impuestos. O sea, esa es la primera cosa. Que en eso sí es un experto. Él no tiene ningún tipo de mérito ni de experiencia acumulada en una posición de servidor público. Por lo tanto, si analizamos la mayoría, yo diría que todos los presidentes, sobre todo de un tiempo para acá, porque al principio de la creación de los Estados Unidos de Norteamérica y la Constitución, nadie podía tener tanta experiencia porque era un país que estaba empezando. Pero hace muchos años, en Estados Unidos, todos los que han pasado por la presidencia han venido de la base política y de servicio público del país. Han sido representantes a la Cámara, senadores, congresistas, en fin, toda una serie de actividades relacionadas con el servicio público y con la política de este país, y a través de ese camino han acumulado méritos y experiencia para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero Trump no tiene ninguna. Y por otro lado, ese es el requisito de experiencia en su trabajo o en lo que va a desempeñar. Y el segundo requisito, que también te lo exige la licencia de conducción, la residencia o la ciudadanía, es una condición moral
adecuada, o sea, una persona decente, una persona que no viola leyes, que las respeta. Y tampoco lo ha hecho. Cuando ese señor terminó su primer mandato, en el periodo en que dejó pasar el mandato del señor Biden, en ese tiempo, ese señor llegó a aprobársele 34 delitos. Y así todo, se postuló para la segunda temporada y volvió a ser presidente. O sea, ¿por qué llegó a segundo periodo de presidencia? Porque en la Constitución no hay nada que exija que un candidato a la presidencia tenga un comportamiento moral y social respetable y que tenga una experiencia que en este caso él la tenía del primer mandato, bastante malo por cierto, pero señores, si la Constitución se mantiene así, cualquier persona nacida en los Estados Unidos que tenga más de 35 años y tenga más de 14 años de vivir continuamente en los Estados Unidos puede ser presidente. Por eso llegó este señor a la presidencia. O sea, la primera conclusión que yo llego es que la Constitución de los Estados Unidos, en el aspecto de los requisitos para que una persona pueda postularse a la presidencia del país, debe ser modificada y se le debe incluir los mismos requisitos que se le incluyen a una persona que se va a hacer residente en el aspecto de lo que es moral y los mismos requisitos que se le pide a una persona que va a ocupar un puesto por oposición y le van a preguntar, ¿qué experiencia usted tiene? Dígame su currículum, en qué usted ha trabajado, cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus resultados como político, como servidor público. Esas dos cosas deben incluirse como enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahora voy al segundo aspecto que tiene todo esto. Si usted se va a sacar una muela y busca a ver qué dentista tiene más, aparte de la parte económica, que sea más económico o no, pero que tenga más, que no tenga complaint, que no tenga quejas de un mal trabajo, que tenga mala práctica, usted hace una investigación previa, por mínima que sea, a ver qué clase de dentista, cuáles son los reviews que tienen las personas que dicen de esa persona, de ese dentista. Y eso mismo va a hacer usted si tiene que operarse, si tiene que operarse de catarata, de cáncer, si se tiene que hacer una colonoscopía. También lo va a hacer usted cuando usted busque un colegio para sus hijos o un hospital. Usted va a hacer una búsqueda, usted va a hacer y va a confiar en que va a buscar lo que más le conviene, lo mejor para su situación personal. Bueno, ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas sabían en los Estados Unidos? ¿Cuántos norteamericanos, cuántos ciudadanos estadounidenses sabían quién era Donald Trump? Todo el mundo. ¿Quién es Donald Trump? Lo primero que todo el mundo sabe que nunca fue un político, que nunca sirvió a su pueblo. Solamente se sirvió a él, a su bolsillo y a sus prioridades, como es el golf, que está muy bien que juegue golf, pero eso es lo único que ha sabido hacer: golf, estafas, bancarrotas y andar con mujeres menores de edad. Todo lo que hizo Donald Trump fue relacionarse con concursos de belleza donde estaban involucradas mujeres jóvenes, bonitas. ¿A cuántas no habrá seducido con su dinero? ¿A cuántas no habrá comprado? Y ya lo sabemos. Todo eso lo sabía este pueblo. Todo. Porque está a la vista pública. Incluso también le voy a agregar a esto que este pueblo sabía cómo pensaba Donald Trump estando en la posición de presidente, porque en los primeros 4 años que él estuvo, dejó mucho que desear su trabajo. Y nos dimos cuenta que era un enfermo mental, un individuo que no tenía principio, no tenía escrúpulos, no tenía nada. Y lo sigue teniendo, y sigue sin tenerlo. ¿Y por qué la gente ha votado por un individuo que no tenía la más mínima garantía de ser un presidente que trabajara para el pueblo,
y para los pobres y que trabajara para servir a su pueblo y no para servirse él de su posición. ¿Por qué votaron por él? Y no escogen un dentista cualquiera, no escogen una escuela cualquiera para poner a sus hijos, no escogen un hospital cualquiera, no se casan con cualquier mujer, siempre ponen requisitos. El ser humano tiende a eso, a que tiene cerebro, ¿no? Y un poquito de inteligencia. Es normal que un ser humano busque que lo que vaya a hacer le salga lo mejor posible. Que si va a buscar un carpintero, que no sea un carpintero improvisado, que sea un carpintero que sepa trabajar, que le muestre fotos y que tengan personas que den fe de su trabajo. ¿Por qué? Porque usted va a gastarse su dinero y le van a hacer una chapucería. Y usted busca un buen carpintero. Usted le dice a un amigo, me hace falta un tipo que me arregle el refrigerador, pero un tipo que sepa, ¿viste? Porque vino uno hace poco y me cobró 200 pesos y el refrigerador volvió a perder el gas. Si usted hace eso para arreglar un refrigerador, o hace eso para que le reparen una puerta o una ventana, ¿por qué no hizo eso usted cuando fue a votar por Donald Trump? ¿Por qué no se dio cuenta que estaba votando por un inútil, por un individuo que no respeta ni a su gente, ni a su partido? A estas alturas de juego, su propio partido tiene muchísimos detractores contra él. ¿Por qué no hicieron eso los ciudadanos norteamericanos? ¿Están embobecidos o es que Donald Trump es un brujero y le hizo una brujería al pueblo americano? No entiendo. ¿Cómo son tan exquisitos para buscar una persona que le haga un arreglo en la casa? Y fueron tan simplistas y tan irresponsables de votar por un individuo que todo el mundo sabía, que no sabía nada de política, que no le interesaba nada más que su dinero y su vida de millonario y sus orgías y su manipulación con las mujeres jóvenes. Todo el mundo lo sabía. ¿Por qué votaron por él? Es como buscar un carpintero que saben que todo lo que hace es una chapucería y usted lo va a poner a su casa a trabajar. ¿Por qué usted no lo pone, no? Porque no confía en él, porque sabe que no sabe trabajar. ¿Y por qué votaste por Trump? Si tú sabías que no servía, ni como persona, ni como político, ni como nada. Esas son las conclusiones a las que yo he llegado analizando. ¿Cómo son otros aspectos de la vida del ciudadano norteamericano? Que le piden requisitos para cosas mucho más simples que ser presidente del país. Y hay que cumplirlo, si no, no te dan la residencia o no te dan la ciudadanía. ¿Y por qué votar por un tipo? Porque tiene tres condiciones. Nació aquí, tiene más de 35 años y vive hace más de 14 años en los Estados Unidos. Claro, no he querido mencionar el tema del dinero, porque ya eso quedaría un poquito fuera de lo que yo estoy tratando de explicar aquí. Pero si nos extendemos un poquito, solamente un poquito, no cualquier persona que tenga esos tres requisitos puede aspirar a la presidencia. Porque hay un cuarto requisito que no se menciona por hipocresía, porque la política es hipócrita. El cuarto requisito que no se menciona es que tiene que tener dinero. Si no tiene dinero no puede llegar a la presidencia, aunque sea bárbaro el tipo. Es más bueno que el pan. Lleva viviendo aquí desde que nació, nunca ha ido a otro país. Tiene 45 años, 10 más que lo que pide mínimo. Y nació aquí, con certificado emitido en un hospital de los Estados Unidos. Esos son los tres que dice la Constitución, pero el cuarto que no lo menciona es tiene que tener dinero, porque con dinero baila el mono. ¿Se dan cuenta? Esas son las conclusiones que yo quería expresarles a ustedes que yo he llegado. Si los entienden, si me entienden bien y si no también me da lo mismo. Si tienen miedo de darle un like a lo que yo estoy diciendo, los entiendo, porque el mundo está lleno de cobardes. Yo no estoy llamando cobarde a nadie, pero el mundo está lleno de cobardes, porque la cobardía está en la historia de la humanidad reflejada en todos los aspectos. La cobardía, la hipocresía, la falsedad y la falta de humanidad. Esas cuatro cosas existen en la humanidad desde que el hombre es hombre. Y nosotros no estamos exentos de esto. O sea, pero el que no entienda lo que yo estoy diciendo, que me lo refute. Si tiene valor, que me diga que yo estoy equivocado.
Seguro que muchos van a pensar, tiene razón, pero no voy a decir nada. Y otros van a decir, este está hablando mierda, pero no me voy a meter en ese rollo. ¿Entiendes? A mí no me importa, pero yo lo digo, porque yo no me puedo quedar por dentro con eso, porque me hace daño. Porque yo en Cuba nunca me alcé contra el gobierno, porque yo no soy loco, pero yo hablaba hasta por los codos de lo inconforme que estaba con la dictadura cubana y de lo mal que hacían y de lo que estaban llevando a ese pueblo. ¿Okay? Y lo saben muchas personas que viven aquí y que me conocen de allá. ¿Okay? No, como yo, hay muchos. En Cuba hay muchos, y que ya quizás estén aquí muchos de ellos, que eran tan arriesgados como yo. Pero esto que estoy haciendo aquí yo no lo estoy haciendo porque en este país la libertad de expresión y porque yo tengo derecho. Sí, sí, todo eso está muy bonito, pero yo lo hacía en Cuba. No en el medio de la calle ni por televisión, porque yo no estoy loco, pero lo hacía donde quiera que yo tenía la posibilidad de quejarme y de decir que aquello era una basura. Bueno, por eso me fui, ¿no? Así que eso era todo lo que yo quería decirle. Buenas noches y hasta la próxima.